Buenas tardes, jóvenes señoritas del poderoso segundo A de enfermería. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Ya están preparados y preparadas para el examen del próximo martes? Buenas tardes, licenciado. Economía política. Eso en un ratito lo estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Hortensia. Buenas Buenas tardes, tardes, licenciado. juventud. Buenas tardes. No, Buenas eso tardes. dicen. Sí, pues, economía. Hola, Beatriz. Beatriz. Economía es una materia Buenas tardes, ¿cómo, licenciado. cómo habías? Buenas tardes, Lenny. Buenas tardes. Eso me dijeron. Buenas tardes, Ah, es licenciado. materia de apoyo nomás. Buenas tardes, Dani. Dania. Estudien, por favor, ¿ya? Estudien para el próximo martes. No es mucho lo que tienen que estudiar. Van a estudiar plusvalía absoluta, plusvalía relativa y el salario. Ahora avanzaremos la acumulación del capital. Y con eso vamos a cerrar. ¿Ya? El próximo martes son 4 temitas. Ahora, ¿qué dice el reglamento del cuarto parcial? Todo lo avanzado. Eso dice el reglamento. Pero como yo anhelo de que estudien economía política, ¿no? Esa es la herencia de los trabajadores, de la economía política. ¿No? Todo formación política. No tiene sentido la universidad sin formación político-sindical, ¿no? Ustedes estudien, por favor, qué es la plusvalía absoluta, relativa. Eso tienen que dominar. ¿Cómo se reproduce el capital? De esta manera. Empezaremos con la clase y después me preguntan todo lo que tengan que preguntarme. ¿Ya? No, me llaman por teléfono, estoy tomando café con mis amigos, me llaman por teléfono. Va a disculpar. ¿De qué es el examen del día martes? Yo no sé quién será, de qué carrera será, quién, ¿no? Y le digo, cualquier respuesta está en el grupo de WhatsApp, ahí tiene toda la información correspondiente. Va a disculpar. Y así, ¿no? Y no es uno, sino, bueno, piensan que es mejor no llamar. Si acaso por el grupo de WhatsApp nos comunicamos, ¿qué temas entra? Cualquier pregunta por el grupo de WhatsApp, porque es bien necesario, porque preguntando al estudiante por el grupo de WhatsApp, está preguntando para los demás estudiantes, ¿no? Entonces, mejor es por el grupo de WhatsApp cualquier pregunta. A ver, empezaremos, juventud. Bueno, estamos en el 31 días de paro cívico de Santa Cruz. Unos dicen, oh, esos cambas, esa oligarquía, mueran los... No, pero nosotros como somos científicos, decimos, el pueblo está, el pueblo, los cambas pueden estar, no, pero es el pueblo, ¿no? Y cuando el pueblo pide, hay que atender al pueblo, ¿no? Entonces, y estamos en pleno mundial. Argentina ha perdido esta mañana. Una vergüenza ante Arabia Saudita. Y bueno, así. A ver, empezaremos el tema que nos importa. Acumulación del capital. Con esto vamos a terminar. La reproducción simple del capital, la reproducción ampliada del capital, la Ley General de Acumulación Capitalista. ¿Qué estamos estudiando en economía política? Estamos estudiando al capitalismo, ¿no? Yo quisiera que se lo guarden, lo bajen, el video sobre, para el segundo parcial era el video sobre el capitalismo, ¿recuerdan? Ese video es bien ilustrativo, está explicado lo que hemos llevado todo el año aquí, ¿no?
pero de manera bien pedagógica, desde el surgimiento del capitalismo, ¿no? Pasando por em, la, pasando por la formación del capitalismo, ¿no? Cómo se forma el capitalismo y llegando a las contradicciones del capitalismo, ¿no? Cómo la tasa de ganancia tiene la tendencia a decrecer en el capitalismo. Ese video es muy bueno. Bájenlo, grábenselo y cuando quieran saber sobre el capitalismo, recurren a ese video, les va a ilustrar bastante. Pero nosotros, como estamos estudiando parte por parte al capitalismo, hemos estudiado la mercancía, ¿no? ¿Qué produce el capitalismo? Mercancía, ¿no? Hemos estudiado la transformación del dinero en capital, cómo el capital, cómo se convierte el dinero en capital, ¿no? Hemos estudiado la producción de riqueza, la producción de ganancia, la producción de valor, ¿no? Y ustedes han estudiado para el cuarto parcial en extensión, no, no era, ¿no? Ah, ya, la teoría era también de 3 paginitas. ¿Cómo les habrá ido? No he visto todavía. Recién voy a revisar los exámenes. Hoy voy a empezar a revisar para ya tener mañana listo, ¿ya? Van a disculpar, 700 alumnos tengo, 700 trabajos de investigación tengo que revisar y ya estoy terminando, ¿no? Y en un lugar especial está enfermería porque han dado un examen especial también. Bueno, a ver, acumulación del capital, reproducción simple del capital. Este tema es bien difícil, por si acaso. Reproducción simple del capital, la ley general de acumulación capitalista. Empezamos aquí con este dibujito. El capitalismo, esta es la producción capitalista actual, ¿no? Puras máquinas trabajan, apenas unos cuantos obreros controlan semejantes máquinas, ¿no? Es una fábrica de automóviles, ¿no? Como el capitalismo ha desarrollado tanto la tecnología que ahora los automóviles son automóviles inteligentes, piensan, ¿no? Y las máquinas, mejor todavía, se programan ellos mismos, ¿no? Y hacen las operaciones más complejas. Este es el capitalismo actual, altamente desarrollado. Entonces, ¿en qué consiste la reproducción simple del capital? ¿No? El capital, como cualquier organismo vivo, se reproduce, ¿no? El capital también se reproduce. Se reproduce de 2 formas, una reproducción simple y una reproducción ampliada. Esto es bien importante, les repito, ¿no? Vamos aquí, antes de entrar a la explicación de la reproducción simple o ampliada del capital, vamos a tener los siguientes supuestos. Que los capitales de la economía están agrupados, ¿no? Para estudiar la reproducción del capital de toda la economía. ¿Qué quiero decir eso que están agrupados? En Bolivia, por ejemplo, un capitalismo atrasado. Hay el capitalismo industrial, ¿no? Tenemos, aunque incipiente, pero tenemos... Bien, pero no escucho nada. Te quería pescar, ¿quién eras? Apaguen su micrófono, por favor. Ya me han quitado la inspiración. A ver, decía, en el capitalismo atrasado de Bolivia existen capitales industriales, ¿no? Existen capitales financieros, existen capitales agrarios, ¿no?
no en Santa Cruz, el capitalismo agrario. Existen capitales comerciales, ¿no? Entonces, para estudiar la reproducción del capital, los unimos todos esos capitales, ¿ya? Todos esos capitales. Están, además, esos capitales, el capital industrial tiene diferentes actividades, ¿no? El mismo capital industrial. Pero para estudiar al capital, vamos a estudiar a todos los capitales juntos. ¿Cómo se reproduce el capital? ¿Estamos? A ver, el segundo supuesto. En la reproducción simple, el capital se reproduce manteniendo la misma cantidad invertida, con la misma tecnología. ¿Ya? Es decir, se mantiene la proporción entre capital constante y capital variable. ¿Qué es el capital constante? El capital constante es el dinero invertido en máquinas y en materias primas. ¿Y qué es el capital variable? El dinero invertido en fuerza de trabajo, ¿no? La proporción entre capital constante y capital variable se mantiene cuando estudiamos la reproducción simple del capital. El grado de explotación de la fuerza de trabajo, estamos suponiendo, es del 100%, ¿no? Entonces, la plusvalía será el 100% del capital variable, ¿no? Eso no es difícil de entender, ¿no? El grado de explotación de la fuerza de trabajo es del 100%, entonces la plusvalía es el 100% del capital variable, ¿no? Todo el capital invertido en el año cero de reproducción simple pertenece a los capitalistas, ¿ya? Es lo que nos dicen siempre, ¿no? En la iglesia, el Señor les ha bendecido, por eso son ricos, se han portado bien. En cambio, ustedes pobres, todo es farsa, todo es fiesta, ¿no? Así nos dicen. Vamos a suponer que eso sea verdad, que esos capitales pertenecen a los capitalistas, ¿listo? Y como estamos hablando del capital global de la economía, estamos hablando en miles de millones, en millones de bolivianos, en millones de bolivianos. Con esos supuestos nos metemos a la reproducción simple del capital. Año cero de reproducción simple del capital, es decir, el inicio. El año cero es el inicio. Estamos recién en el próximo año se va a reproducir. Ahorita estamos empezando, ¿no? Todos los capitales, ¿cómo se han agrupado? Los capitales, que dice, los capitalistas invierten 1.000 millones de su propiedad, Como la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía es de 200 millones, porque estamos hablando de millones, 200 millones. Ahí facilita, esta es la forma en cómo se reproduce el capital. Dinero. ¿Recuerdan eso? Ya hemos estudiado esto. Dinero, mercancía, dinero. Así es, esa es la fórmula general del capital. El capital empieza siendo dinero. 1.000 millones, 100% pertenece a los patrones, hemos dicho. Producto de su sacrificio, producto, ¿no?, de su trabajo. Los 1.000 millones pertenecen a los patrones. Con esto, ¿qué hacen los patrones en el capitalismo? El dinero, ¿no?, les sirve para comprar mercancías, ¿no? Como estamos en el capital industrial, ¿no?, las mercancías que compran los capitalistas son de dos clases. Compran máquinas, compran materias primas. Eso se llama capital constante. De ese 1.000 millones, 800 millones es para el capital constante. Se compra
máquinas y materias primas por valor de 800 millones. Y se compra fuerza de trabajo por valor de 200 millones. Total, 1.000 millones. Aquí era dinero contante y sonante, 1.000 millones. Aquí ya no hay ese dinero. Hay ese valor, pero en capital constante y en capital variable. ¿Para qué se ha comprado máquinas, materias primas y fuerza de trabajo? Para producir. ¿Qué se produce? Zapatos, chamarras, autos, celulares, computadoras, aviones. ¿Todo eso qué es? Mercancía. Mercancía, ¿no? Y esta mercancía ya vale más, ¿no? Se ha invertido 1.000 y la mercancía vale 1.200 ya. ¿Por qué? ¿No? Eso tienen que saber ustedes, ¿no? Porque en la producción, solo en la producción, se crea valor y se crea más valor que el invertido. Se ha invertido 1.000 y aquí es 1.200. ¿Por qué es 1.200? Porque la plusvalía que han creado los trabajadores es 200 millones, ¿no? 200. ¿Y por qué han creado 200 millones? ¿Y por qué no 400? Porque hemos dicho que la tasa de plusvalía es del 100%. Siendo la tasa de plusvalía del 100%, entonces la plusvalía es 200 millones, el 100% del capital variable. Y bueno, el patrón ya tiene mercancías por valor de 1.200. ¿Qué hace el patrón con esas mercancías? Se lo guarda en los almacenes, está muy feliz porque ya tiene su 1.000 millones, se ha convertido en 1.200 millones. Pues no, los patrones producen mercancías para venderlo, porque ellos no quieren mercancías, quieren dinero, quieren valor. Entonces van al mercado con sus mercancías y lo venden. Y hemos dicho que estamos en equilibrio de mercado, se vende por el valor. ¿Cuánto vale la mercancía? 1.200. Se vende por su valor en 1.200. Ahora el patrón tiene dinero contante y sonante de 1.200 millones. ¿Entienden? 1.200 millones. O sea que los 1.000 millones se han convertido en 1.200 millones de bolivianos. ¿Estamos? Esto tiene su lógica y explicación. Aquí está explicado, como la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía es igual a 200 millones. Por tanto, la mercancía que se produce tendrá un valor de 1.200. ¿Por qué? 1.000 en concepto de capital constante y capital variable, más 200 millones. La plusvalía que producen los trabajadores en esta economía. Así, ¿no? Empezamos con el año 0. Pero estamos estudiando la reproducción, ¿no? Entonces, ¿cómo se reproduce el capital? Simple, reproducción simple. Aquí está. El primer año de reproducción. En el primer año de reproducción simple, hemos dicho, se invierte cada año la misma cantidad. Aquí está, en el primer año se invierte la misma cantidad, 1.000 millones de bolivianos. Pero aquí está el fenómeno, ¿no? Y esto nos dicen los trabajadores, ¿ya? Que como aquí en el año 0 se ha creado una plusvalía de 200 millones, entonces en el primer año de reproducción, esa plusvalía entra al capital invertido, ¿ya? Y los 200 millones que era de antes, ¿no? De los patrones, eso se lo han comido los patrones, se lo han gastado, consumido. Solo les queda 800.
pero, pero no se preocupan porque los emplazan con la plusvalía, 200 millones. Entonces vemos aquí el primer fenómeno, se reproduce el mismo tipo, pero esa significa un cambio cualitativo. Ese 1.000 millones ya no pertenece a los patrones el 100%, solamente pertenece a 800 millones, el 80%. Ahora, 200 millones son plusvalía, que ¿a quién debe pertenecer? A los trabajadores. El 20% ahora es de los trabajadores, ¿no? Entonces, el capital invertido vuelve a ser 1.000, pero ahora la composición del capital cambia. 80% de los patrones y 220% de los trabajadores. Ese es el primer año de reproducción. No es facilito, se entiende este primer año de reproducción. Pero ya, ¿no? Esto es pues la economía que tienen que saber ustedes. Cómo el capital se reproduce. Estamos estudiando la reproducción simple del capital, ¿no? Entonces, entramos al año 2 de reproducción. En el año 2 de reproducción, eh, como estamos en reproducción simple, se invierte la misma cantidad, 1.000 millones, ¿no? Pero aquí ya ocurre un fenómeno cualitativo igual que el anterior, pero con más diferencia en cuanto a al capital que pertenece a los patrones y al capital que es producto del sacrificio de los trabajadores, ¿no? Entonces, en el segundo año de reproducción, los 1.000 millones ahora se componen de la siguiente manera. 600 millones sigue perteneciendo a los patrones, pero 400 millones ya no es producto del sacrificio de los patrones, sino es producto del sacrificio de los trabajadores. ¿Por qué? En el año 0, una plusvalía de 200 y en el año 1, otros 200. Se vuelve a reinvertir 400 millones, ¿no? O sea que el 60% sigue siendo de los patrones, pero ahora el 40% ya es producto de la plusvalía. Y la historia se repite, ¿no? Este dinero se convierte en mercancía capital constante, máquinas y materias primas, en mercancía capital variable, fuerza de trabajo, ¿no? Y en total, ahora tenemos 1.000 millones, pero ya no en dinero, aquí era en dinero, pero aquí ahora es en mercancías. Inca, Guadayo, Silvia, te pesqué. Inca, vas a apagar tu micrófono. Entonces, se invierte en 1.000 millones, ahora tenemos en máquinas, en materias primas y en fuerza de trabajo. Esos 1.000 millones, ¿para qué? Para producir. ¿Qué se produce? Mercancías por valor de 1.200. ¿Para qué? Para convertirlo otra vez en valor, porque el patrón lo que quiere es valor, no quiere mercancías, ¿no? Listo, aquí está explicado todo eso. Entramos al año 2, año 3 de reproducción. En el año 3 de reproducción simple, ¿no? Toda la historia se repite igualito, la misma cantidad invertida, ¿no? Pero resulta que ahora solamente 400 millones es sacrificio del patrón, 600 millones, ¿no? Ya es la plusvalía del año 0, del año 2, del año 3, ¿no? Ahora estamos del año 0, del año 1 y del año 2. 600 millones de plusvalía, 200 millones por año.
¿no? Ahora ya se ha invertido. Solamente el 40% del capital de 1.000 millones pertenece al sacrificio de los patrones. Ahora 60% ya es sacrificio de los trabajadores. Esta es economía política de los trabajadores. Entonces, la historia se repite, se produce 1.200 millones de mercancías. Y esas mercancías se vuelven al mercado los patrones y lo vende y lo convierte en dinero, porque lo que quieren es dinero. Pero el capitalismo no se muere aquí, se sigue reproduciendo. En el año 4 se reproduce lo mismo, pero aquí la diferencia está en los 1.000 millones, que en principio era fruto del sacrificio de los patrones. Ahora, en este año de reproducción, se invierte 1.000 millones, sí, pero ahora 200 millones es de los patrones, el 20%, y 800 millones es plusvalía capitalizada, la plusvalía en que han producido los trabajadores en el año 0, en el año 1, en el año 2 y en el año 3, 800 millones, ¿no? El 80% del capital inicial ahora ya no los patrones, ya ese es producto de los trabajadores. Y repite porque se produce mercancías por 1.200. Eso tiene que haber. Me van a preguntar. Y llegamos al año 5 de reproducción simple. Esto es importantísimo. Esto es economía. ¿No? De reproducción se sigue invirtiendo 1.000 millones, ¿no? Pero de esos 1.000 millones, ¿no? Ya nada le pertenece al patrón. 0%. Ahora los 1.000 millones es producto del sacrificio de los trabajadores. ¿Por qué es producto de los sacrificios de los trabajadores? Porque en el año 0 los trabajadores han producido una plusvalía de 200 millones. En el año 1, 200 millones, en total 400. En el año 2, otros 200 millones, en total 600. En el año 3, otros 400 millones, otros 200 millones, mejor dicho, y tenemos 800 millones. Y en el año 5, desde producción simple, los 1.000 millones son productos del sacrificio de los trabajadores. Hasta el año 4 se ha reproducido ese capital de 1.000 millones. Y en el año 5 se invierte todo eso, ¿no? Si tenemos capital constante y capital variable por valor de 1.000 millones, todo eso se consume produciendo, consumo productivo. ¿Qué producimos? Mercancías. ¿Por qué valor? Justamente la inversión 1.000 más la plusvalía 200. 1.200 millones, y eso los patrones no quieren mercancías, quieren valor, quieren dinero. Entonces van al mercado y venden las mercancías y convierten esas mercancías en dinero. Pero vean ustedes, ese valor ya está preñado por una plusvalía, ¿ya? Lo único que hace el mercado es realizar lo que ya se ha producido en las fábricas. No es como los patrones y como piensan ustedes, la oferta y la demanda, tan facilitó, el mercado produce la ganancia, ¿no? Eso nos dicen los patrones. Ustedes ven el Internet, ¿no? Cómo el imperialismo nos maneja. El mercado, el capital mercantil, productor de riqueza, ¿no? Pero no es así. Ya en la producción se produce la ganancia. En la producción, el mercado lo único que hace es reconocer esa producción, ¿no? Entonces,
esa es la enseñanza de la reproducción simple del capital, de que en cada año de reproducción simple, el capital, la plusvalía que han producido los trabajadores va desplazando poco a poco al capital inicial que pertenecía a los patrones. En el año quinto, en nuestro ejemplo, el 100% de los 1.000 millones es producto del sacrificio de los trabajadores. Entonces aquí, por justicia, podemos decir, ahora entonces antes decíamos sí, es sacrificio del patrón, pero ahora en el quinto año de reproducción, cero, el capital de los patrones es cero porque se lo han ido consumiendo cada año su plata, su dinero. Acá, en cambio, han ido produciendo los trabajadores plusvalía y eso va reemplazando al capital inicial hasta que en el año quinto del capital de los patrones no queda nada. El 100% es plusvalía, sacrificio de los trabajadores. ¿A quién pertenece? Es lógico pensar aquí, los 1.000 millones, antes hemos dicho que está bien, del patrón, en el año cero, ¿no? Pero como hay desde esos 1.000 millones han ido produciendo trabajo no remunerado, ¿no? Plusvalía, entonces llega un momento en que el 100% ya no le pertenece al patrón, ¿no? Ahora debería pertenecer a los trabajadores y por tanto, ¿no? Aquí se demuestra que científicamente, ¿no? Los trabajadores tienen derecho a apropiarse. Esa es la primera. La segunda enseñanza es de que reproduciéndose el capital simple se mantiene las condiciones de producción. Se reproduce el capitalista como capitalista y el trabajador como trabajador, ¿no? Esa es la segunda gran enseñanza de la reproducción simple del capital. Se reproducen las condiciones del capitalismo. Los capitalismos se reproducen como capitalistas y los obreros se reproducen como obreros. ¿Listo? Es el capital. Entonces, ahora entramos a la reproducción ampliada del capital. Aquí explica lo que ya hemos explicado nosotros. Seguimos explicando, ¿no? Solo el trabajo produce valor. Ya. Eso, si no entienden eso, si no han entendido eso, realmente es un fracaso. Pero, ¿cuál es la recomendación de los trabajadores? ¿No? Solo nosotros producimos valor con nuestro sacrificio. Las máquinas no producen valor. Las materias primas no producen valor. Nuestro trabajo es el que produce valor. Produce mercancías de más valor y en el mercado se realizan ese mayor valor. El trabajo, el único productor de riqueza. Entonces entramos a la reproducción ampliada del capital. Esto es más difícil todavía, ¿no? Aquí tenemos los supuestos generales siguientes. Los capitalistas invierten plusvalía. Ahora, para crecer, van a invertir la plusvalía como capital, haciendo crecer el capital. Vamos a demostrar eso. Con estos supuestos generales, la oferta es igual a la demanda, hasta que se diga lo contrario, ¿no? Si decimos que la oferta es igual a la demanda, aquí nada decir. Cuando hay oferta, cuando hay mucha oferta, baja la demanda, hay poca demanda, baja el precio. Cuando hay mucha demanda, poca oferta, sube el precio. Como si fuera una... Eso es un efecto nada más, ¿no? Lo que nosotros tenemos que dominar es de que los valores, los precios se producen en la fábrica.
en el taller. Y seguimos con una inversión inicial de 1.000 millones. Y se mantiene la tecnología. ¿Ya? Esto es importante. ¿Qué es la tecnología? ¿No? Es la proporción entre capital constante y capital variable. Esa es la tecnología. ¿No? Si, si, si el capital constante vale 1.000, por ejemplo, y el capital variable vale 200, 1.000 sobre 200, ¿cuánto es? 1.000 sobre 200. Entonces, a ver, para no equivocarme, porque si me equivoco, ¿están entendiéndome o no me están entendiendo? Está todo entendido, licenciado. ¿Están entendiendo? Ah, ya estoy bien. Me han devuelto la vida, me has devuelto la vida, señorita. Yo digo, aquí debe estar tomando su cafecito los estudiantes. Yo estoy 5. 1.000 sobre 2 es 5. ¿Qué significa eso? Sí, es 5. Que el capital variable mejor. El capital constante es 5 veces más que el capital variable. Eso es la tecnología, la proporción entre capital variable y capital constante. ¿Ya? A eso se llama tecnología científicamente, ¿no? Entonces, se mantiene la tecnología, dice, ¿no? El grado de explotación de la fuerza de trabajo sigue siendo el 100%. Y seguimos trabajando con millones de bolivianos, ¿no? Y la abreviatura TDT quiere decir tiempo de trabajo. Con eso nos metemos al año cero de reproducción ampliada. Ahora es reproducción ampliada. Entonces, se invierte 1.000, lo mismo que la reproducción simple, ¿no? De esos 1.000 se compran mercancías, ¿no? Máquinas y materias primas, capital variable, 800 millones. Se compra la mercancía fuerza de trabajo por 200 millones. Ahora ya no tenemos 1.000 en dinero, tenemos 1.000 en máquinas, en materias primas y en fuerza de trabajo. ¿Para qué se compra eso? Para la producción, para producir, ¿no? Y esto es vital. De esta producción sale la ganancia de aquí. ¿Ya? Porque miren, 1.000 se convierte en 1.200. ¿Por qué se convierte en 1.200? Porque la plusvalía es 200 millones, ¿no? Aquí está bien clarito. Como la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía es 200 millones. Entonces, la mercancía vale ahora 1.000 millones del capital invertido más la plusvalía 200 millones. 1.200 millones vale la mercancía. Ha crecido, ¿no?, el capital. ¿Dónde ha crecido? En la producción. Con ese, con ese crecimiento de la mercancía, del valor de las mercancías, los patrones se van al mercado, ¿no?, y lo venden sus mercancías en el mercado. Miren, aquí no hay un centavo que sea mayor, igualito. Obtienen del mercado lo que ellos metieron en mercancía. Lo único que ha cambiado es la forma. O sea, como hemos estudiado, la mercancía se ha metamorfoseado. De ser mercancía físico, se convierte en mercancía, dinero. Entonces, aquí el fenómeno, ¿no? En este caso, el tiempo de trabajo remunerado es de 200 millones y el tiempo de trabajo no remunerado es de 200 millones, ¿no? ¿Por qué? Porque la tasa de plusvalía es del 100%, mitad, mitad, ¿no? Dividimos 200 entre 200, nos da 1, y 1 es el 100%.
Habiendo entendido este año cero desde producción, ahora nos metemos al año uno desde producción, pero no simple, sino desde producción ampliada. Y aquí, ¿no? En el primer año desde producción, ¿qué se va a reproducir? El capital. ¿Cómo? Haciendo crecer la plusvalía, haciendo crecer al capital con la plusvalía. Entonces tenemos aquí está bien claro, la plusvalía que era 200 millones, ¿no? Aquí está, la plusvalía es 200 millones, ¿no? 200 millones. Estos 200 millones, 100 lo destinan al consumo de los capitalistas y 100 se va a reinvertir. Aquí está. 100 se reinvierte. ¿Cómo se reinvierte? Pues comprando mercancías, ¿no? Mercancías, máquinas y materias primas y mercancía, fuerza de trabajo. O sea, estos son 100 millones, ¿no? Estos 100 millones se convierte en máquinas y materias primas que valen 80 millones y se convierte en fuerza de trabajo que vale 20 millones. Ahora tenemos mercancías por valor de 100 millones, ¿no? Lo que es importante, este P es como si fuera el hijito del capital inicial de los 1.000 millones, ¿no? Ahora, el hijo se reproduce como el capital grande, manteniendo la proporción. 40 sobre 20 es 4, ¿no? Es 4. ¿Eso qué significa que sea 4? Significa que el capital constante es 4 veces más que el capital variable. ¿Listo? Sí. Entonces tenemos aquí el primer año de reproducción, ¿no? Aquí nos hemos preparado para el primer año de reproducción. Ahora en el primer año de reproducción, ¿qué pasa? Aquí dice, la plusvalía de 200 se invierte solamente 100, manteniendo el manteniendo esta Q se llama composición orgánica del capital, ¿no? Que es la tecnología, que mide la tecnología, ¿no? ¿Y cómo se mide la tecnología? ¿Cómo mide la tecnología la composición orgánica del capital? ¿No? Mide dividiendo capital constante sobre capital variable. Ahí nos da la proporción, ¿no? Aquí es 4. Si es 4, quiere decir que el capital constante es 4 veces más que el capital variable. Entonces, miren ustedes, ya el capital inicial ya no es 1.000, ahora es 1.100. Entonces se compran mercancías por valor de 1.100, ¿no? Capital constante, ¿no? Era 800, pero más 80 es 880, ¿no? Capital variable, ahora, antes era 200 millones, pero con este capital invertido, ¿no? 20 millones se invierten en capital variable. Ahora es 220 millones. Todo eso es para producir. ¿Qué vamos a producir? Mercancías. Ahora miren ustedes, aquí está la explicación. Como la tasa de plusvalía es del 100%, entonces la plusvalía es de 220 millones, ¿no?
Ya les estaba mandando el mensaje, espérenme, por favor. Entonces, a ver, años de producción, el capital crece. Estamos en depresión ampliada. ¿Cómo crece? Porque cada año se invierte la plusvalía, ¿no? La plusvalía se va invirtiendo en el nuevo capital y la historia se repite, ¿no? El eje para entender todo es la tasa de plusvalía. Si es del 100%, significa que es el 100%. Ya. A ver, juventud, esto van a estudiar fuerte, ya es facilito. Ahora, si no entienden, mándenme preguntas por el grupo de WhatsApp. No entendemos esto de millones, ¿no? Y les voy a explicar con todo gusto. ¿Ya? Otra vez la conexión está mal, dice. A ver, me apuraré. Entonces, así, año 2 de reproducción ampliada del capital, ahora es 1.200 millones.